a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con otro tag. Estamos tratando de recuperar todo lo que tenemos ahí en la mochila de tags, porque bueno, pues, hemos recibido algunas nominaciones y tenemos pendientes unas cuantas de hace bastante tiempo ya, pero como dijimos en el tag anterior, el del arrepentimiento lúdico, que os animamos a ver, bueno, pues el tiempo no ha estado a nuestro favor, no hemos tenido mucho tiempo disponible, pero ahora que parece que tenemos un pequeño hueco temporal, vamos a aprovechar para devolver, bueno, pues ese detalle que han tenido con nosotros de incluirnos en estas cadenas lúdicas que son los tags. En este caso era el tag de lo compré por la portada, o no, que también se decía en este tag. Y en nuestro caso, la nominación la recibimos de GLIRP, del proyecto GLIRP. Ya sabéis que, bueno, estas chicas, yo creo que, bueno, para nosotros son uno de los medios de divulgación de juegos de mesa más representativos a nivel nacional. Porque quizá no tienen la dimensión que tienen otros, pero no os engañéis. Hacen contenido en todas las plataformas, en todas las redes sociales, hacen todo tipo de contenido, acuden a un montón de eventos y además nos descubren editoriales menos conocidas, eventos menos conocidos, proyectos de financiación que pueden escaparse de tu radar. Y ellas están pendientes de todo. Este proyecto GLIRP pues tienen web, están en Twitch, están en TikTok, están en Instagram, están también en YouTube. Y desde su canal de proyecto GLIRP en YouTube nos nominaron a este tag de lo compré por la portada. En YouTube también tienen un segundo canal, GLIRP Games, en el que, si no me equivoco, al menos nos presentan, para aquellos que no hayamos podido asistir a sus directos de Twitch, donde juegan un montón de partidas a un montón de juegos diferentes, nos presentan muchas de esas partidas, algún contenido más, pero destaca la parte de GLIRP Games en YouTube porque podemos ver todas esas partidas, hacen muchos directos y aquí podemos recuperar a aquellos que no tenemos la suerte de poder ver en directo estos contenidos, pues los podemos ver aquí de esta manera. Bueno, pues respondiendo a la nominación que Proyecto GLIRP nos encomendó para este tag de lo compré por la portada, pues vamos a dar cumplida respuesta a esta invitación. Y por lo tanto vamos a hablar de una serie de juegos de mesa, 10 en concreto, que vamos a incluir en la parte de lo compré por la portada. Aclarando que en nuestro caso nunca hemos comprado un juego de mesa por la portada. Nunca ha sido la portada lo que nos ha hecho comprar el juego de mesa sin ningún otro conocimiento. Y siempre hemos comprado los juegos de mesa después de analizar mucho si ese juego de mesa era para nosotros o no. Cada vez nos lleva menos tiempo llegar a esa solución, pero como decía, nunca lo hemos comprado por la portada. Pero lo que sí ha ocurrido, y eso es un punto a favor de aquellos que trabajan en la ilustración y en la presentación de la portada de los juegos, lo que sí tenemos que decir, tenemos que reconocer, es que la portada de los juegos que vamos a ver ahora nos hizo, o nos llamó la atención y nos hizo querer saber más sobre ese juego. Vamos a empezar por la editorial Maldito Games. La editorial Maldito Games, sin saber nosotros que era de la editorial Maldito Games, un buen día, buscando información sobre juegos, nos encontramos con esto. Nos encontramos con esta portada y vemos este pájaro cúbico y este nombre de Cuberts para el juego. Sabéis que es un filler, un juego de cartas, caja pequeña, pero nosotros en ese momento no sabíamos si la caja era pequeña, grande, normal, gigante. No sabíamos lo que era y nos metimos a investigar qué podía ser este Cuberts. Enseguida, bueno, pues descubrimos ese juego de cartas con estas cartas tan curiosas, formar esas bandadas y esa mecánica de juego en la que se roba del centro de esa manera tan particular. Y el diseño del juego y la idea del juego nos gustó.
y llegamos hasta él por la portada. Y continuando dentro de las propuestas lúdicas de Maldito Games, vamos a seguir además con portadas cúbicas que muestran cubos. En este caso, que en lugar de mostrar pájaros cúbicos, muestran cubitos. Y claro, vosotros os ponéis delante de esta portada y decís, un trozo de queso en la montaña, con ese típico atuendo que parece que se va a arrancar a cantar. Cubitos, ¿qué es esto? ¿Qué son cubos de queso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? O sea, esto hay que investigarlo ya. Al ver esta portada, nos llama la atención automáticamente. Decimos, ¿qué es esto? Hay que investigar. Y descubrimos un juego que nos llamó mucho la atención. A nosotros, entre las diferentes mecánicas que hay en los juegos de mesa, hay una que nos gusta mucho. No sé si es la que más nos gusta o no, no sabría decirlo, pero eso no es importante. Es una mecánica que nos gusta mucho y que es la construcción de mazo. En la construcción de mazo, en la base, en la construcción de mazo genérica, luego los juegos de construcción de mazo pueden añadir diferentes cuestiones para tener su personalidad propia, pero en la construcción de mazo lo que vamos a tener en general, en su base, son unas cartas. Vamos a partir con unas cartas de principio de la partida y luego vamos a poder ir mejorando nuestro mazo de cartas comprando nuevas cartas que van a tener nuevas habilidades. Entonces las cartas básicamente en estos juegos tienen dos funciones. Una que es una habilidad que tengan y otra un valor para comprar otras cartas. ¿Qué pasa con este juego? Que esos cubitos al final no son trozos de queso, sino que son dados. El juego es un juego de carreras. Hay que correr con unos personajes que son cúbicos. Cada uno vamos a tener un tablero individual y vamos a partir con unos dados básicos. Y esos dados van a ser como las cartas de los juegos de construcción de mazo. Los dados van a tener unas caras vacías, sin ningún contenido, como estáis viendo ahí en algunos de los dados. Y después los dados, según su color, van a tener unos determinados dibujos que van a representar una habilidad y luego van a tener unas caras con números que van a representar un valor de compra. Entonces nosotros vamos construyendo nuestro mazo de dados, nuestro grupo de dados, y en cada momento vamos a poder utilizar un número de ellos, como las cartas que tuviéramos en mano de nuestro mazo. Nosotros vamos a tener un conjunto de dados y en cada turno vamos a poder utilizar un máximo de dados. Esa cantidad de dados que podemos utilizar vamos a poder también potenciarla y ampliarla. Entonces tenemos que escoger qué dados queremos utilizar. Los lanzamos y puede ser que nos salgan por las caras que están vacías o por las caras que tienen el poder o por las caras que tienen el valor de compra. Hacemos esa tirada y en función de lo que nos ha salido a nuestro personaje que está en el tablero intentando ganar esa carrera, pues podemos darle habilidades, movimiento, diferentes poderes y con otros dados pues podemos obtener valor de compra para comprar otros dados. Además este juego tiene el complemento de que los dados por color tienen una serie de cartas asociadas. Hay un pequeño mazo de cartas del color de cada dado y esas cartas tienen unas habilidades diferentes. Por lo tanto, cuando sale el símbolo característico de ese dado, hay que consultar la carta y ver qué habilidad tiene ese dado en esa partida. Seguimos en Maldito Games y ahora vamos a un diseño que no tiene nada que ver. Es un diseño entre sencillo, vintage, bueno, como muy de dibujo técnico. Es el diseño que tiene la caja de Fábricas Fantásticas. En su momento fue ver esta portada que nos llamó la atención, dentro de que parecía el logotipo de Maldito Games, pues no parecía cuadrar mucho con los últimos lanzamientos de Maldito Games. Este tipo de diseño, Fábricas Fantásticas. Y lo que aparece debajo del nombre del juego. Construye, entrena, fabrica. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Nos llamó la atención esta portada. Y así quisimos descubrir también más de este juego. Al final nos encontramos con este juego en el que efectivamente tú vas a tener ese tablero, la oficina central, en el que vas a poder ir lanzando los dados de tu color, pero consiguiendo dados blancos, que vas a poder tener el apoyo. Vemos ese despliegue de cartas, donde tenemos los diferentes edificios que podemos construir y los diferentes contratistas, ayudantes que nos pueden ofrecer diferentes habilidades, ¿no? Hay una serie de recursos,
está la gestión de esos recursos, los dados, las cartas. Las cartas de edificios se compran con otras cartas, las cartas se pagan con cartas. Las cartas de contratistas también tenemos que pagarlas con cartas. Cada carta tiene un icono diferente, entonces hay que disponer de ese tipo de cartas. Si tienes pocas cartas en la mano, a lo mejor no puedes bajarlas porque no puedes pagarlas, no puedes construir. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí interesantes, ¿no? La mezcla entre los dados, las cartas, la posibilidad de colocar dados sobre las cartas para potenciar determinadas acciones, conseguir los puntos de bonificación que pueden dar y al final, bueno, sumar puntos y tratar de ganar la partida, ¿no? Nos cambiamos ya de editorial y nos vamos a Más que Oca. Más que Oca, hace ya unos cuantos años, descubrimos un juego que quizá vuelva dentro de poco. No sé si a final de este año, en el año 2025, hay la intención de que este juego vuelva otra vez en español. Y es un juego que a nosotros nos llamó mucho la atención en su momento, ya digo, hace unos cuantos años, al ver su portada. Mice and Mystics de ratones y magia. Y aparecían ahí esos ratones, esos gatos, aparecían ahí los ratones como ataviados con diferentes herramientas, ¿no? Parecían los personajes de un Dragones y Mazmorras, ¿no? Algo así, ¿no? Y efectivamente, no íbamos muy desencaminados, porque este Mice and Mystics de ratones y magia, al final, es un juego que se desarrolla en un escenario en tableros modulares. Ahí, si no recuerdo mal, como 8 tableros modulares de doble cara, con lo cual son como 16 tableros modulares cuadrados que se pueden combinar. Cuentas con un libro en el que se va desarrollando una historia, tiene un componente narrativo, no excesivo, porque hay un componente narrativo antes de cada capítulo y luego que describe algunas cuestiones y cosas específicas para el capítulo, pues nuevas reglas, cosas que van a pasar, personajes enemigos. Tiene un montón de miniaturas, de pequeño tamaño, pero muy bien hechas, un montón de miniaturas, dados para los combates, para las acciones. Y después lo bueno es que nuestros personajes, que ahí veis a Colin, por ejemplo, nuestros personajes tienen una carta que les da sus habilidades asimétricas y sus características de movimiento, de combate, etcétera. Una serie de habilidades que tienen todos, pero en diferente proporción, que le dan una simetría y alguna habilidad concreta. Pero es que después, veis ahí esas cartas, está ahí la espada de Colin, el peto de cuero, etcétera. Toda una serie de cosas porque a lo largo de la campaña del juego vamos a poder mejorar a nuestro personaje, vamos a poder equiparlo con todo tipo de cuestiones, porque los personajes hay diferentes, algunos son más tipo caballero, otros tipo mago. Y nos vamos ahora a un registro completamente diferente. En su día, no hace mucho, aunque fue uno de los juegos que estuvo en nuestro top de juegos del año pasado, el 2023, pues como digo, no hace mucho, nos encontramos con esta portada. Esta portada de este juego de Paverson Games, Distilled, vemos esta portada y decimos, bueno, oye, en nuestra tierra hay una profunda tradición en los pueblos, que ahora por cuestiones sanitarias, pues eso tuvo que cambiar toda la normativa y demás, pero de destilado de licores en las casas, durante muchísimo tiempo. Al ver esta portada, pues nos vinieron muchísimos recuerdos de nuestra zona, de nuestra región, de nuestro entorno, de personas que conocemos. Y tuvimos que ver el juego, investigar de qué iba esto. Nos llamó la atención la portada. Bueno, pues, daba para muchas conversaciones, para recordar muchas tradiciones y muchas cosas. Así que nos fuimos a investigar este juego. Y lo que nos encontramos, la verdad, fue un juego interesante. Es un juego sencillo, pero es un juego con una presentación deluxificada brutal, con una dimensión de componentes alucinante, y pese a ser un juego sencillo, cuando te metes a competir entre los jugadores, el juego podrá ser sencillo, pero tú quieres ganar. Quieres ganar y el juego tiene muchas opciones. Tienes el tablero que veis arriba, ese sería el tablero de tu destilería, donde vas a poder incorporar mejoras. Hay un mazo de mejoras, un mazo de cartas de mejoras bastante potente, en el que en cada partida puedes hacer que tu destilería sea diferente. Y entonces, bueno, pues vas incorporando mejoras en esos espacios que veis. Tiene como 4 espacios arriba y 4 espacios abajo. El espacio que hay arriba a la izquierda es para poner a tu maestro de la destilería, que hay una serie de cartas de personas de diferentes regiones,
que por lo tanto tienen una simetría porque te van a dar una serie de ayudas para poner en marcha o en práctica determinadas recetas de partida o tener determinadas habilidades orientadas a determinados tipos de licores. Entonces también hay una variabilidad enorme porque hay un montón de personajes principales para tu destilería. Y luego las habilidades que decíamos. Además, en la parte inferior de la destilería es donde vas a ir acumulando los recursos, las cartas, que van a ser los ingredientes. Y también, tanto las botellas, como los barriles, las vasijas, cuestiones que le van a dar valor, que le van a dar mejora, que van a permitir tener esos licores con una producción inmediata y venderlos, o que esos licores pasen unos años en tu bodega, que es la parte inferior derecha donde veis esos barriles en el tablero superior, donde puedes dejar pues, el grupo de cartas que ha conformado tu receta de ese licor, pues ahí madurando para que tenga mayor valor. Ahora cambiamos también de registro totalmente, nos vamos a Devir y nos vamos a un juego que de repente vemos esta portada, Tiny Turbo Cars. Bueno, decimos, Hot Wheels, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Recordamos también, aparte de los Hot Wheels físicos, los coches de metal, miniaturas, pues esos juegos de ordenador primero y de las diferentes plataformas después, esos juegos de esos pequeños coches que corren por una casa, ¿no? en pistas alocadas, en pistas super originales, en pistas extrañas. Y dijimos que han hecho un juego de mesa con esta idea. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo sí o sí. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos una genialidad. Es un juego de carreras, nada nuevo. Es un juego con programación de acciones, nada nuevo. Y es un juego en el que al elegir tu coche, veis detrás unas cartas. Luego los coches son de madera pintada y están representados los coches que aparecen en las cartas. Y eso da asimetría al juego, porque los coches van a tener poderes y habilidades diferentes. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que toda esta cuestión, una carrera, asimetría, personajes, que en este caso son coches con sus cartas con poderes, programación de acciones, ¿qué pasa? Que claro, a ti te dan ese mando, que parece el mando de una consola, donde están metidas las acciones en esos pequeños puzzles que recordamos de toda la vida, que existen desde hace un montón de años. Esos pequeños puzzles para niños pequeños que van moviendo las fichas a ver si consiguen hacer la figura de su personaje favorito de Disney, por ejemplo, ¿no? Y con esa idea meten la programación de acciones. Ahí veis que hay pues, esas fichas blancas que tienen un espacio, una esquina que está libre. Y en el juego hay un tiempo, todos los jugadores al mismo tiempo empiezan a colocar y descolocar, pim pam, moviendo ese puzzle de que son las acciones que tú puedes realizar en el juego, que además tienes que recargar la batería porque es un coche teledirigido. Tienes que recargar la batería, tienes que esquivar obstáculos, puedes saltar, puedes disparar a los oponentes, puedes desplazarte hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, bueno, hacia atrás, una serie de cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? De las 4 líneas de fichas blancas que hay para mover en el puzzle del mando, de ese mando de consola, de ese mando bueno, es como un mando de consola y también es como un mando teledirigido, ¿no? Un mando para dirigir a un coche de juguete. Pues solo las 2 líneas centrales son las que vas a utilizar durante el juego y vas a hacer esas acciones. La fila superior y la inferior no. Entonces tienes que colocar en la fila intermedia qué es lo que te interesa. A lo mejor lo que te interesó en la ronda anterior no es lo que te interesa ahora. ¿Qué ocurre? Que el que termina primero provoca que los demás tengan que terminar. El que sea más rápido va a conseguir primero tener las acciones que le interesan hechas y va a provocar que los demás o no completen lo que querían hacer o lo que es peor, que se les queden metidas por el medio acciones no solo que no les interesan, sino que les provocan un desperfecto absoluto en la idea que tenían. Entonces, esa programación de acciones a toda pastilla, en ese mando, haciendo el puzzle para llevar a tu coche teledirigido por las habitaciones de la casa, en las diferentes secciones del tablero modular, para llegar a la meta, bueno, es una risa, es una cuestión, es impresionante. Entonces, da igual que tengas 7 años que tengas 77. Tú te pones a jugar a esto, bueno, y a veces es que te saltan las lágrimas, porque las cosas que pasan cuando juegas con personas conocidas, cuando ya os conocéis, empiezan las bromas y las cosas, porque ya os conocéis unos a otros, y empieza a surgir el caos en esas habitaciones de esa casa, con esos coches teledirigidos, empiezan a pasar cosas absurdas. Bueno, es tremendo. O sea, la diversión que nos ha traído este juego es alucinante. Es un juego sencillísimo, pero es extremadamente divertido. Como comentaba al principio del vídeo,
en ningún caso la portada supuso la decisión directa de comprar los juegos. Pero en todos los casos la portada nos llevó a decidir explorar esos juegos en lugar de otros a lo mejor, y al encontrar los juegos que eran, pues fuimos a por esos juegos y evidentemente descartamos otros porque no somos millonarios y no se puede acceder a todo. Así que la portada fue influyente y la portada tuvo su importancia y por eso están aquí en este tag. Un juego también reciente, también bastante conocido, fue el Forest Shuffle. Oye, una portada que no es una portada galáctica, ¿no?, de cosas desconocidas, algo que nunca hubiéramos visto. Pero esta portada nos llamó la atención. No sabría deciros muy bien por qué, pero nos llamó la atención. Y los juegos de animales, en general, también nos gustan. Entonces ahí se unió un poco todo. Y dijimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Será un juego para niños pequeños? ¿Qué pasa aquí? ¿Será una caja grande, una caja pequeña? Pues no sabíamos, ¿no? Y nos ponemos a investigar. Y nos encontramos, pues, lo que es el juego, ¿no? Ese juego de cartas en el que tú vas creando tu bosque en tu zona de juego, desplegando árboles, y el resto de cartas que no son árboles, hay unas cartas, digamos, dispuestas en un formato vertical, que la carta está dividida en dos partes, y hay unas cartas dispuestas en formato horizontal, que la carta también está dispuesta en dos partes, ¿no? Parte superior e inferior, y las otras parte izquierda y derecha. De manera que cada carta que tienes que no es un árbol, la puedes colocar en uno de los 4 espacios que tiene el árbol alrededor. La puedes colocar arriba, descartando el uso de la parte inferior de la carta, como está esa ardilla. La puedes colocar en la zona inferior del árbol, solapándola por debajo, descartando el uso de la parte superior, como está ahí ese sapo. O, por ejemplo, como está ahí ese lobo. Coges la carta, la solapas debajo del árbol y decides utilizar el lobo descartando la parte izquierda de la carta que queda solapada debajo del árbol. Por lo tanto, el juego aporta muchísima variabilidad, porque con una misma carta puedes hacer diferentes cosas. Además, como veis debajo, por ejemplo, del dibujo del lobo, las cartas tienen un montón de símbolos. Tienen una huella, tienen el nombre del animal, tienen una serie de símbolos de cartas de otros símbolos de animales, te pueden permitir hacer otras cosas, te van a poder permitir hacer unos puntos directos, unos puntos en combinación con otras cartas, etc., ¿no? Las cartas tienen un coste, que es ese rectángulo de color marrón con un número, pues indica qué otras cartas de tu mano tienes que utilizar para poder jugar esa carta. Luego hay un claro del bosque donde se van descartando cartas. Cuando tú pagas una carta con cartas de tu mano, esas cartas van al centro de la mesa y se las estás ofreciendo, entre comillas, bueno, y sin comillas, se las estás ofreciendo al resto de jugadores porque quedan en el claro del bosque, en el centro de la mesa, y lo que tú descartas, que pagas para bajar una carta, cuando estás bajando una carta estás renunciando a otras, pero además de renunciar a otras, no van a un descarte, van al centro de la mesa y las pueden coger tus oponentes. Entonces el dilema es doble. ¿Qué parte de la carta utilizo en el lobo? ¿La izquierda o la derecha? Y luego cuando la utilice para bajar el lobo tengo que pagar 3 cartas. Vale, ¿y de qué cartas me desprendo ahora? Porque cuando las ponga encima de la mesa, pues no sé si le estoy facilitando la vida a los oponentes. Y luego las combinaciones, las cartas comban entre ellas, se conectan, además se conectan cartas que estén ubicadas en diferentes árboles, se conectan los árboles entre sí, bueno, una locura de combinaciones posibles. Y además ya la expansión ya está hecha. La expansión sí que es una caja ultra pequeña, es una caja para un mazo de cartas que va a introducir nuevas cartas, nuevas posibilidades de puntuar, nuevos iconos, nuevas formas de combinar las cartas. Bueno. Y nos estamos acercando ya al final. Y dentro de este final pues tenemos 3 juegos muy característicos. Uno es un juego de SD Games, que es este Dubious. Pero es Dubious porque lo estamos viendo en el lateral de la caja. Pero la portada de la caja no nos dice nada del juego. No nos dice el nombre del juego. No nos dice la editorial original. No nos dice la editorial española. No nos dice el autor. No nos dice el ilustrador. No nos dice nada. De nada, de nada. Aparece esa imagen, tú ves esa portada, no dice nada. ¿Qué ocurre? Pues quieres saber qué es esto. Esta máscara con ese mechero ahí, quieres saber qué es esto, porque la portada, la única información que te da es la ilustración que tiene. Y viendo la portada no sabes nada más, pero esa portada que parece que no hay nada detrás de la máscara, no hay nada debajo de ese gorro, no hay nada dentro de esa ropa, pero sin embargo parece que alguien te está mirando.
Y dices tú, bueno, ¿quién eres tú que me estás mirando? Tengo que descubrirlo. Bueno, entonces esta portada nos lleva a descubrir este juego en el que interpretas un rol de una manera curiosa y además, bueno, pues tienes otra característica. Representas un personaje y una característica de ese personaje. Y tus oponentes tienen que descubrir esas dos cosas. Y es un juego, iba a decir narrativo, pero sí, porque el juego se resuelve en base a preguntas que te van haciendo y tú tienes que responder dándole vida a tu personaje, metiéndote en tu papel, tienes que rolear ese personaje y tienes que contarle a los demás cosas sobre ti sin dar tantas pistas como para que todos adivinen y sin dar tan pocas como para que nadie te adivine. Es el típico juego en el que tienes que conseguir que muchos conozcan tu secreto, pero no todos, y tampoco ninguno. Otra portada que también nos llamó mucho la atención y luego cuando descubrimos el juego, pues nos llamó un montón y luego, en fin, pues ya sabéis todos el juego que es. Nos lleva a la editorial Bumblebee y el juego es Beast. Esta portada, pues vista así la primera vez que la vimos, nos llamó mucho la atención. Nos llevó a que nuestra imaginación volara a un montón de posibilidades. Aventura, enfrentamiento, temático, combates, magia, cartas, dados, armas, un montón de cosas llegaban a la mente, ¿no? Un montón de ideas. Queríamos saber más de este juego. Y luego vas, y un juego de movimiento oculto, con las características como tiene este Beast, de uno contra todos, con esos cazadores, con esa presentación, con esos componentes, con esos tableros de los jugadores, con esos tableros de las bestias. Y dices tú, ¿pero esto qué es, no? Y la portada fue lo que nos hizo también investigar sobre el juego. Y por último, una portada que nos llevó a otra faceta dentro de los juegos de mesa, como son las campañas de financiación, los crowdfundings, los Kickstarters, los GameFound, los Berkamis, los que quieras, ¿no? Otra forma de entrar en los juegos de mesa. Y fue esta portada. Nosotros vimos la portada, aquí la decoramos con algunas de las miniaturas, pero la portada de Witcher, Old World, ¿no? The Witcher, el viejo mundo. Un juego sobre el Witcher. Ya la portada, pues, nos hizo pensar de una manera similar a la portada de Beast, ¿no? El brujo, la espada, el monstruo detrás. El Witcher ya era conocido. Libros, videojuegos. Bueno, pero ¿cómo se plantea esto? Porque, bueno, puede tener muy buena pinta o puede ser un desastre absoluto. Además de una campaña Kickstarter. Bueno, pues la portada nos hizo investigar. Esta portada nos llevó a un juego que nos gusta, eso sí, nos gusta con las expansiones, esas 3 que van a salir ahora, no con las expansiones que ya salieron a la venta, que se meten en otros caminos. Wild Hunt, Monster Trail y Adventure Pack son las 3 expansiones que dan la forma definitiva a la idea del juego que tenían los creadores. Y nos hemos ahorrado una pasta entrando en este Kickstarter. Es una locura. Entonces, esta portada es una de las portadas a la que tenemos más cariño porque es una portada muy barata. Bueno, y hasta aquí este tag de lo compré por la portada que hemos adaptado de esta manera y que os hemos contado pues todos estos juegos. Esperamos que os haya gustado, esperamos vuestros comentarios en este vídeo, os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en las redes sociales y os animamos a suscribiros al canal de Minimipel si os gustan nuestros vídeos. Suscribirse al canal de Minimipel es totalmente gratuito. Así que nada más, muchas gracias por vernos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.